Muchas gracias a todos los que se han quedado. Tuvimos una muy buena primera sesión en la mañana. Quiero primero agradecer a los dueños de casa. Nosotros nos sentimos muy bien acogidos. Imagínense que llevamos más o menos 12 años tocándole la puerta a los observatorios. La primera experiencia que logramos desarrollar de una residencia en el Observatorio Astronómico ALMA fue con Ernesto Clark, un artista venezolano que vive en Nueva York. Y esto fue gracias a que el embajador Gabriel Rodríguez, quien se excusó de venir hoy día, que tenía muchas ganas de venir, pero que no pudo estar, vio la necesidad porque desde Chile, en el fondo, está esta apropiación, digamos, en un buen sentido, una apropiación de la astronomía, ¿no? de la investigación astronómica, que nace al incorporar ese 10% de observación, al estar los observatorios en nuestro país. Entonces hay un 10% de la observación astronómica que la realizan astrónomos chilenos. Y nosotros, bueno, le planteamos al embajador Rodríguez que además de esa observación científica, nos interesaba mucho vincular que existiera una cultura astronómica, que el arte también fuera parte de ese proceso, y así es como hemos desarrollado diferentes infiltraciones, por un lado, diferentes apropiaciones, diferentes instrumentalizaciones, pero por sobre todo una comprensión histórica que, por ejemplo, si hacemos un rastreo desde cuándo en la época de la República existe esta intención, uno puede llegar, por ejemplo, al testamento que Bernardo Higgins dejó, donde él planteaba que parte de sus terrenos quería que se fueran usados para la observación astronómica. Por otro lado, veíamos unas imágenes que están en la bitácora que desarrolló la Escuela de la Intuición, donde se señala una relación entre la cueca y la astronomía, ¿no? A partir de la observación de las estrellas que hicieron los pueblos, los moros que venían con los conquistadores, y que al ver la composición de las estrellas en esta latitud, lo que planteaban era una representación cultural de esos movimientos estelares. Entonces, que esto, bueno, lo escribió a partir de una investigación Samuel Claro con Fernando González Marabolí, que son cultores del canto popular y de la cueca, y claro, ahí hay una relación que para nosotros es fundamental poder seguir explorando. Samuel Claro fue director del Instituto de Estética de la Universidad Católica, entonces hay un proceso muy serio y académico en torno a esa relación. Y nosotros, bueno, empezamos a tomar estas historias, ¿no? Digamos a Gillis, por ejemplo, que llega enviado por la Armada de Estados Unidos con el Smithsonian, donde instala en el Cerro Santa Lucía, en 1846, si no me equivoco, el primer observatorio astronómico que luego es comprado por el gobierno de Chile. Y ahí comienza una relación astronómica entre el Estado de Chile y su contexto natural, ¿no? Como bien decía el ministro Cupa, además, bueno, está este mapa de la inteligencia, y este mapa de la inteligencia no puede ser concebido sin este factor, ¿no? Que es fundamental y que hoy día seguimos completándolo. No es un mapa que ya esté realizado, es un mapa que consideramos, estamos apenas empezando a visualizar. Y eso entendiendo, por ejemplo, los misterios de la energía y la materia oscura, que son justamente los campos incomprendidos por nuestra cultura, por nuestra civilización, pero que estamos en esos albores, en este principio de realización de un mapa que tal vez, bueno, si es que nos permite nuestro ecosistema y si es que sigue aguantando nuestra contingencia y crisis climática, vamos a poder seguir descubriendo. En este contexto, bueno, para hacer una breve introducción, hay alguien que para nosotros ha sido fundamental y es Mónica Bello. Mónica Bello es la directora del programa de Arte en CERN. Con
Mónica nos acercamos hace mucho tiempo gracias a diferentes vínculos que hemos tenido con el área de nuevos medios del Ministerio. Y Mónica hoy día también lo mismo, abrió las puertas de CERN, ¿no? Esto es algo que nosotros agradecemos enormemente, que los científicos tengan la disponibilidad de tratar con los artistas en este espacio un poco gris, pero que a partir de estos ejemplos concretos empieza a consolidarse el sentido, ¿no? De por qué desarrollar estas vinculaciones. Y Mónica Bello, que es la directora del programa Arts at CERN, que ya llevaba un buen tiempo en torno a estas temáticas, desarrollando experiencias concretas, permitió que pudiéramos vincular estos dos grandes instrumentos, ¿no? Estos dos grandes instrumentos de precisión a través del arte, que es el CERN, ¿no? Que es considerada la máquina más grande del mundo, y Alan vive en Ginebra, entonces la conoce muy bien. Y los observatorios astronómicos en Chile, en donde, bueno, a partir de eso empezamos una serie de lucubraciones de crear este programa, de cómo llamarlo, llegamos a la noción de simetría, y esta noción de simetría parte de un concepto que es muy básico en el fondo. En CERN se están estudiando la física de partículas, la división de la materia y lo que pasa en esta microescala. Y los observatorios astronómicos en Chile, tanto los radioobservatorios como los observatorios ópticos, están observando esta vastedad del universo y entendiendo este origen cósmico. Y a partir de eso consideramos la noción de simetría como un punto común. Cómo poner en equilibrio este micro y macro entendimiento de la naturaleza, de nuestro contexto. Y a partir de eso se decidió, bueno, lanzar este programa, unir lo que nosotros muy precariamente veníamos haciendo en Chile, sin una política cultural. Lo que pasó hoy día, tener a los dos ministros de Cultura y de Ciencia, es fundamental para empezar a entender una política de arte y ciencia en Chile. Y por otro lado, la voluntad de los observatorios astronómicos, que intuitivamente permitieron que se desarrollara estas exploraciones, digamos, de los artistas de los centros científicos, de los observatorios. Y ahí es donde yo agradezco a Claudio enormemente por abrir las puertas, y a Valeria también, que nos viene aguantando desde hace 12 años en este proceso, y que hoy día, bueno, gracias al aporte de Prohelvecia y su programa Coincidencia, se permite la fundamentación al Ministerio de Cultura por también creer en el proyecto, y a UNESCO. Creemos que la participación de UNESCO en este sentido es fundamental, porque viene a cerrar un círculo, ¿no? Donde ellos estuvieron en el principio como Naciones Unidas, UNESCO, en la creación de estos centros científicos, son parte fundamental, están en el origen de esta idea de la ciencia por la paz, ¿no? Que es lo que consideramos fundamental, las ciencias por las humanidades, la ciencia y la tecnología por las humanidades. Y en ese sentido, decretar un punto de que, en el fondo, esta relación arte, ciencia, humanidades, conocimiento, si no tiene una causa, como hablábamos recién con Alejandro Jofré, matemático del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, no tiene sentido. Si es que hacemos esto solamente por la satisfacción del ego institucional del arte o de la ciencia, no hay sentido. Si no hay una causa comprometida en este proceso, va a ser banal, va a ser superficial, y ahí es donde creemos firmemente que si la creación de esta causa tiene que ser identificada comúnmente. ¿Cuáles son estos bienes comunes de la causa? ¿Qué estamos protegiendo en ese sentido? Y ahí es donde creo que justamente es una de las cosas que a Alan y a Nicole hemos integrado desde el principio en este proceso, y que, bueno, agradecemos mucho que ellos puedan haber tenido el tiempo en sus agendas para desarrollar esta residencia. Y para finalizar, bueno, a Bárbara por también permitir que existiera una hospitalidad en esa relación de ellos en los observatorios, que es fundamental. Lo mismo Valeria, en el fondo. O sea, el concepto de hospitalidad es central. ¿Cómo somos hospitalarios entre artistas y científicos? Entendiendo las diferencias de lenguaje, las diferencias de método, las diferencias de contexto,
de recursos, de infraestructura, la consideramos como central dentro del programa. Entonces, con esto abrimos esta parte de la sesión y Bárbara te dejo para que... Creo que lo que dices tú es súper importante de generar este nexo, por eso la importancia de que hayan interlocutores desde el observatorio para con los artistas y viceversa. Vamos a entrar en eso, pero la relación que se dio estos días en Paranal, que es donde estuve yo particularmente, fue súper rica, súper agradable para ambas partes. Y creo que lo que más me gustaría ahora en verdad es escuchar a Alan y a Nicole, estando tan fresca esta experiencia, ¿no? Como de haber estado en CERN, haber estado en ALMA, haber estado en Paranal y pasado solo 2 días de haber terminado esto, estaba acá con nosotros, habiendo compartido con 2 ministros de Estado. Me gustaría escuchar sus primeras impresiones después de toda esta gran aventura que tuvimos. Nicole, te dejo partir. Bueno, primero que nada, infinitas gracias a todos los que han hecho esto posible, porque de verdad que ha sido algo único, ha sido un sueño, pero también es un privilegio que yo creo que conlleva una responsabilidad, y ahora con eso tenemos que ver qué desarrollamos, cómo hacemos crecer estos diálogos y ver qué sucede, porque no se trata solo de ir, de maravillarse, de conectar, pero que esas conexiones, esa maravilla y eso siga, continúe y toque también a otras personas que no tuvieron el privilegio de estar ahí con nosotros. Entonces yo creo que ahí está nuestra responsabilidad como artistas y ver cómo sintetizamos todas estas ideas, cómo se estimula la curiosidad, la imaginación y la creación y como un poco la expansión de la realidad y del conocimiento. Tengo una pregunta, pero solamente como estructural. ¿Vamos a partir conversando o vamos a presentar primero? Yo creo que tienen que presentar ahora, quería... Solo vas a ver, porque... Sí, partamos con Alan. Yes. O conversamos. Sí, ¿no? Bueno, Alan, Alan es un artista que viene de Suiza, de Ginebra, fue seleccionado en el programa Asimetría. Él es un artista que ha explorado diferentes vínculos entre lo intangible y lo tangible. Una de sus especialidades es el desarrollo de mundos holográficos, trabaja sobre la luz, yo creo que él va a explicar mejor su trabajo, pero solo a modo de introducción. Una de las grandes potencias en el proyecto de Alan es esta maestría de lo intangible, ¿no? Del uso de la luz, del uso de la energía eléctrica, de la electrónica en el fondo, y en ese proceso porque en general los artistas están acostumbrados a trabajar con medios tangibles, la pintura, la escultura, pero cuando esos medios se convierten en inestables, justamente comienza un desafío que es más interesante también para él poder vincularse con esas mismas inestabilidades que usan los científicos en sus propios procesos de investigación. Entonces, esa fue una de las características, uno de los motivos por los que en el jurado se decidió integrar a Alan en este proceso, por la capacidad de integrar sus propias metodologías, sus propias estrategias en el vínculo con las estrategias y las metodologías de los científicos. En ese encuentro un espacio común, ese lenguaje común que es el más complejo. Entonces... Thank you very much, Enrique, and Barbara, and Valeria, and all the organizers who made this residency possible, and also this day, this opportunity. Muchas gracias a todos los que organizaron esta jornada y el evento. And yes, I don't speak Spanish. So I'm Swiss, but I'm originally from the Italian-speaking side of the No hablo country. español, soy suizo, soy de la parte que habla italiano en el país. And I live and work in Geneva, Vivo y trabajo en Ginebra, very close to CERN, muy cerca de CERN, which is a place could be very close, but also very far somehow. es un lugar que está muy cercano, pero también de cierta manera está un poco alejado. And now it's closer for me. Ahora está mucho más cercano para mí. So I'm going to start actually the presentation with some Voy a empezar a exponer
with some images of my works in order to show the universe I've been working on over the past 10 years. He estado trabajando con este concepto durante los últimos 10 años. So yes, I'm mainly a visual artist and I've been working with holography, computer graphic simulations. Soy artista. Sorry, Ken. I've been working with holography, He estado trabajando con hologramas, computer graphic con la simulations, simulación de la gráfica del computador, and video projections, por medio de las proyecciones. and very often present my works as installations by transforming an environment. Y muy seguido yo presento mi trabajo por medio de instalaciones, yo cambio un entorno. Situations where the light and darkness is very important. Situaciones y contextos donde la luz y la oscuridad son muy importantes. So I have this sort of cloud of maybe obscure keywords, which I hope will become clearer as soon as I show some images on my work. Tengo esta nube acá de palabras oscuras, de un poco complicadas, que espero que se vayan aclarando en la medida que yo vaya presentando. And just I will present briefly a series of works that where somehow science came in at different stages of the process. Voy a mostrar una serie de trabajos donde la ciencia va apareciendo de vez en cuando durante la realización del proyecto. So since 2013, I started to work with computer graphic simulations and focusing on some specific phenomenon related to light, and it's something called caustics. En el año 2013 empecé a trabajar con la simulación de la gráfica en el computador, que se concentra en the light, so you said, in the light, Caustics. que se llama cáustica. Basically, it's this dancing pattern that you can see at the bottom of swimming pools, where light is condensed in one point. Básicamente se trata de los patrones que se ven, por ejemplo, que se parecen a bailarines dentro de una piscina, en el fondo. And I've noticed that with computer graphic software, you can simulate impossible situations to observe in reality. Me he fijado que por medio del software en el computador se puede simular situaciones que son imposibles de ver en la realidad. So this is just a short excerpt of a whole video work, where Aquí tengo una pequeña muestra de todo un trabajo, where this sort of ghostly landscape is generated by the refractive phenomena of a mountain made of diamond, supposedly made of diamond. donde este paisaje que tiene un aire, digamos, de fantasma se presente por medio de... Generated by a mountain made of diamond. Claro, y se parece una montaña que está hecha de diamantes. And this was inspired by the discovery of an exoplanet entirely covered in diamond. Made of Esto diamond. se inspiró por medio de un planeta que yo vi que estaba cubierto completamente de diamantes. So these images are somehow familiar, realistic, yet alien, without knowing what they are. Estas imágenes se parecen reales, pero también se parecen un poco extrañas, un poco como extraterrestres. And over the years, I've been creating different impossible setups to observe in reality thanks to computer graphic A lo largo simulations. de los años yo he creado situaciones que han sido imposibles, digamos, de crear sin la ayuda del software en el computador. Then, in parallel to those computer graphic simulation works, I've been also making sculptures, También he hecho esculturas, where I've been very often been working with translucent materials, donde he hecho uso de estos materiales, like in this case, where blocks of acrylic glass, of plexiglass, donde estos bloques de vidrio acrílico underwent two treatments. pasaron por dos tratamientos. The first one, basically, the block of acrylic glass has been electrified to the point El where primer caso fue electrificado, a discharged lightning burned the material inside, and what you see, these fine routing shapes with a fractal structure, are the trace of the lightning. donde lo que se ve adentro es la descarga de un rayo. At that moment, the block is still entire, En este momento el bloque está en su integridad and this routing converged toward one center point, as you can see. y la luz se iba concentrando en un punto fijo. Second treatment, I asked somebody to shoot on these blocks. El segundo paso le pido a alguien que dispara sobre estos bloques. And the idea was to observe how these two ways of attacking matter would interact together to create something organic, La idea era mostrar cómo estas dos formas de tratar algo iba a llevar a crear algo orgánico. which might evoke, you want to water? Bueno, ya. Which might evoke minerals or mountain. Esto podría provocar, no sé, evocar minerales o montañas.
But again, these are like sort of unexpected results for me. Esto fue un resultado inesperado para mí. As a same situation with the computer graphic simulations. Hay una situación muy parecida a lo que yo hacía con el computador. Where I set up some conditions and then observe the Donde real se fijan field. condiciones y nosotros observamos. Another work, or project rather, in 2015, Este fue un proyecto más que una obra en el año 2015. I did a collaboration with the Mineralogy Museum in Paris, Trabajé con un museo de mineralogía en París, where I was able to 3D scan a series of minerals of their old collection. Minerals, rocks. donde pude escanear libremente unos minerales de una colección antigua. And I created a very precise database of these minerals. Creé una base de datos muy precisos de estos minerales. Oh, sorry, I'm moving my thing. Sorry about that. And you hear me? Good. And my idea was to then give the data also back to the museum and use this data for new works. La idea era entregar los resultados al museo y también usar los resultados para nuevos trabajos. The first work stemming from this collaboration is this installation called Indecision Belt, Este es el primer trabajo que resultó de esto. which is a sort of composite projection. Es una proyección, digamos, compuesta. I'm just showing a short excerpt where what you see Voy a is mostrar una pequeña muestra. it's basically one mineral metamorphosing or turning into the other. Básicamente es un mineral que se está convirtiendo, se está, digamos, uniendo con el otro. You only see some intermediate states created by the computer, which are kind of realistic. Se ven algunos estados, digamos, intermitentes que son creados por el computador. And this sort of sun created inside the room, it's sort of a, in this case, it's as a figurative function, is a light that creates the sun, En el fondo hay una luz que crea este sol, which then makes visible an hologram in another room. que también hace visible un holograma en otra sala. And yes, this was a way also to introduce the topic of holography, which I started to work with in 2015. Esto fue otra forma de presentar este tema, que yo empecé a trabajar con ello en el año 2015. And like in this case, this is a digital hologram created in collaboration with a chemist friend. Este es un holograma digital que yo creé en conjunto con un amigo que es químico. It's called thiotimolene, and thiotimolene is a fictional chemical compound invented by the science fiction writer Isaac Asimov. Este es un químico inventado por el escritor de ciencia ficción. What's his name, sorry? Isaac Asimov. 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 And who actually was also a biochemist. También fue bioquímico. And to train, I mean, he was already an established science fiction writer while he was making his doctorate. He became when he was doing his doctorate. He was already a science fiction writer. Cuando empezó a hacer su doctorado ya fue un escritor bien establecido. So to train his scientific writing, he created a series of fake scientific papers about this compound. Ahí, digamos, para mejorar su trabajo escrito, inventó, digamos, estos componentes ficticios. Following some sort of scientific methodology to create this compound. Usando un tipo de metodología científica para crear esto. And basically he says that this compound has endocrinic properties because thiotimolene dissolved into water before touching water. Y aquí las propiedades son especiales porque se convirtió en esto antes de tocar al agua. So the question was how to illustrate the molecular structure of this fictional compound. La pregunta era cómo crear la estructura molecular de este componente ficticio. And with this chemist friend, we followed some sort of scientific rigor to illustrate and to create the molecular structure of this fictional compound. Con este amigo químico seguimos, digamos, un patrón para llegar a crear esto. And what you see, it's the center, basically, it's the atom of carbon that travels through time. That's why this was Aquí se puede ver el carbón que viaja a través del tiempo. good. And so I did digital holograms, but also classical analogical holograms, which is an old principle.
Hice hologramas digitales, pero también hice hologramas clásicos, que en principio antiguo. So in the arts, this technique has been considered obsolete during the last 10 years, but in science is a very prolific principle. En las artes esta técnica se considera obsoleta, digamos, pero en la ciencia es algo todavía muy vigente. And I've been also making holograms of mirrors, but I won't talk too much. También he about hecho that. muchos hologramas de espejo, pero no voy a hablar mucho. A last work I want to show you before starting to talk about Symmetria. El último trabajo que le quiero mostrar It's something I did in 2017. lo hice en el año 2017. Also, I wanted to create holograms of a starry night, recreate the perception of a point of light in space. Starry Night. Yeah, Yeah. yeah. Mhm. Quise hacer una simulación de una noche con muchas estrellas. And it was a way for me to tackle, in a very subjective way, the subject of light pollution. Ya, fue una forma para mí de abordar de manera muy subjetiva la contaminación de la luz. And since I'm living in a city, my relationship to the sky has faded out somehow during the last 20 years. Claro, ya que yo vivo en una ciudad, mi relación, digamos, con el cielo se alejaba un poquito en los últimos 10 años. I have vivid memories in my childhood being in the mountains and seeing also the Milky Way just with my eyes. Pero tengo memoria de mi infancia, de mi juventud, cuando yo vivía en las montañas. And basically, instead of making the holograms, I decided to show the whole process of making the holograms itself, En vez de mostrar solamente los hologramas, decidí hacer un video del proceso de cómo se hacen los hologramas. where basically a laser light is diffused and enlights this sort of crop view of starry nights with some holes on some aluminum foil. Esto se hace básicamente con una luz que se difunde y Aluminum foil, yeah, there are some. como el papel alusa, ahí se usa ese efecto. And it was like a personal, childish way of making sense of the universe. Esto fue una forma, digamos, quizá un poco infantil para mí, darle sentido al universo. But this device also recreated the twinkling effect of stars, Yeah. thanks to the laser. Este aparato, gracias al láser, también, digamos, creó el efecto de las estrellas. And important thing is that these starry nights are the views that I'm supposed to see when I will turn 50 as seen from Geneva. Se supone que van a ser las vistas que voy a tener yo cuando tenga 50 años en la ciudad de Ginebra. Then finally, Symmetria, which started end of June with the first 3 weeks at CERN, where we have been able to visit this town basically, Empezó a fines de junio, durante 3 semanas, visité CERN, and meeting scientists, engineers, and conocí a científicos, a ingenieros, so experimental physicists, theoretical physicists, distintos tipos de física, seeing the storage, the archive, also the water tower, and digamos la bodega, el almacenaje, la And just- torre de agua, just to wander around. y pasear libremente. We were very lucky because at the moment the Large Hadron Collider, so the accelerator, is in shutdown mode. Teníamos mucha suerte de que esto no estaba en uso en ese momento. So we were able to see the 4 main detectors of the accelerator Por lo tanto, pudimos ver los 4 principales detectores del acelerador as they are turned off. mientras se iban apagando. So witnessing the size and the precision of these gigantic machines Viendo el porte y digamos la precisión de estas máquinas grandes, really pushed me also to think about the degrees of precision as hizo an pensar el artist, grado de precisión como artista, what it means actually. lo que significa. In that case is on the scale, the micron size, my scale would be like more or less 1 meter or more or less 1 En esa hour. escala, por ejemplo, claro, mi escala sería de 1 metro o de 1 hora. And it was very important to witness these machines, so Atlas detectors, the previous one, and Era muy CMS, importante ver estas máquinas, estos detectores, which somehow unveil the invisible. que muestran lo invisible. At the same time, for me, it was also great to make experiences that relates also to the history of
particle collisions and observing also cosmic rays. Para mí también es muy importante, digamos, formar parte de la experiencia de particle vision cosmic rays, Yeah, particle collisions. de la colisión de las partículas y de los rayos cósmicos, Like in this case, with this experience called the cloud chamber, como esta experiencia en la cámara de nubes, where with a combination of dry ice, a type of alcohol, donde una combinación de hielo seco, de alcohol, we were able to observe with our eyes the coming and going of particles eating us all the time. pudimos ver, digamos, la llegada y la salida, por decirlo así, de las partículas todo el tiempo, Electrons, muons, alpha particles, and so on. todo tipo de partículas. And I was doing this also with some physics students. Lo hacía también con algunos alumnos de física. So it was some sort of condensed learning. Claro, fue una situación de aprendizaje acotada. And this was like this is an ongoing theme during the whole experience. What do you mean by ongoing theme? The aspect of condensed learning, it's something that I noticed during the whole residency. Does it make sense? No. Que la idea del conocimiento condensado es algo que le hizo sentido durante toda la residencia, Yeah. básicamente. You mean, were you saying ongoing theme meaning with the same people all the time? Not necessarily. So I It's understand okay. that. Sure. Okay. Fine. Why ongoing theme? Because And another way that was also for me important to understand how particle collision was studied before, basically to también era importante para mí entender cómo se estudiaba la colisión de las partículas anteriormente, learn more also about the past para aprender mucho también acerca del pasado. and learning about the use of photographic film to document the collisions. Y para el uso de la fotografía para, digamos, dejar registrado las colisiones. Like in this case, this is the bubble chamber in use from the 70s Tenemos aquí la cámara de burbujas que se usó en la década de los 70, until 76. desde el 70 al 76. So the previous image was at the storage where they keep kilometers of this tape. En la imagen anterior se veía, digamos, un almacén, una bodega donde se guardaban kilómetros de esta cinta. But the valorization of the past of this object is also kind of recent at CERN, actually. Claro, pero recién se le ha tomado el valor a este tipo de producto, de esta investigación. And this photo is from the archive, Esto viene de los archivos, for similar situations. son situaciones parecidas. And so during the whole experience at CERN, I was interested in some specific things, some translucent materials Estaba interesado, digamos, en algunos materiales durante la experiencia en CERN, called scintillators, scintillators. which are still in use at CERN. And these materials, as soon as they get some radiation, they emit some photons. They emit some photons. Reciben radiación y emiten fotones. And what you see, basically, they use light guides, so gigantic blocks of acrylic glass to conduct light to some point. Usan que de la luz para llevar la luz a un cierto punto. And the idea of harvesting, collecting light is at the core of astronomy, of course. La idea, digamos, de cosechar la luz es el centro de la astronomía. And this has been like an ongoing idea of the team. Es una idea constante. So, another great moment for me was also, this meeting theoretical physicists, in this case, Wolfgang Lerche, Fue también, digamos, un gran momento reunirme con este hombre, Wolfgang Lerche. who is very passionate about holography. Él es muy apasionado por el tema de los hologramas. He's a specialist of the holographic principle, Un experto en este tema, en el principio, an extremely complex theory una teoría muy compleja. in theoretical physics, where holography provide an analogy of somehow making sense of how the universe is made. Donde hologramas, por ejemplo, hacen una cierta analogía de cómo está hecho el universo. But it's an analogy that actually works mathematically. Es una analogía que funciona de manera matemática. And we also had a great discussion about the role of imagination and visualization when working on very abstract theories. También hablamos del rol, digamos, de la visualización, de la imaginación cuando trabajamos teorías muy abstractas. And finally, then in Chile,
I'm Por jumping fin to llegamos a otherwise. Chile. Since early August, I've been able to spend time in the during the first week here in the ALMA offices. Llegué a principios de agosto y durante la primera semana de agosto estuve en la oficina de ALMA, Meeting astronomers and me reuní con astrónomos, engineers and ALMA people. ingenieros y Very gente de broad. ALMA, sí. And it was also great for me to actually present our work to the staff, to the people working here. Fue muy bueno para mí poder mostrar mi trabajo a la gente que trabaja acá, Here, but also at the facility, at the operation. también en el centro de operaciones. And it was also for me the first time I experienced the desert, the Fue la primera Atacama vez que yo Desert. había estado en el desierto de Atacama. And I was directly driven also by these patterns I've seen around in the desert, like this sort of routing caused by the erosion of the landscape of the hills. Was the first transfer you said that you saw me? No. In the land, yeah, the desert, yeah, Este tipo de patrones, la primera vez que lo veo yo en el desierto. yeah, and which I mean I can draw some parallel to my previous works, That's- Podría ser comparaciones con trabajos anteriores, pero no. And another aspect is that the perception of distance is completely altered in La the desert. percepción de la distancia se altera completamente cuando uno está en el desierto. So thanks to the fact that atmosphere is so thin and making this experience for me it's very unique. Había que falta aire, digamos, la experiencia para mí era muy especial. Finally, at the site, we're able to finally also see these antenna telescopes, which is En el centro también pudimos ver estos telescopios con antenas, pretty incredible to look at. algo muy increíble. These are antennas that were under revision. Son antenas que estaban bajo revisión. Another interesting thing for me was also the holography tower, Otra cosa interesante para mí era la torre. because I like this principle, basically holography found in different contexts, different domains. Me gusta este concepto, por ejemplo, claro, que los hologramas se encuentran en varios contextos, en varios dominios. And in this case, I found out it's a tool for analysis actually of the shape of the antennas dishes. Acá es una herramienta de análisis de la forma de los boles de la antena. And for health reason, I wasn't able to go up to the high side, Por motivo de salud no puedo llegar a esa altura, but I was able to see fantastic sunsets. pero aún así yo vi una fantástica puesta de sol. And then last week, La semana pasada at the Paranal Observatory, and again, we were able to visit many different facilities and sites of this place, pudimos visitar muchas instalaciones increíbles de este lugar. meeting the astronomers and engineers and Paranal people. Conocimos a los astrónomos, a los ingenieros y por supuesto a la gente de Paraná. And as actually in Alma it was full moon, so it was a bit hard to see stars. Había luna llena, por lo tanto era muy difícil ver las estrellas. In Paranal I was able to witness the fantastic sky. Pudo ver el fantástico cielo. And also use the tiny telescope, the Unit Telescope 5, Usé el telescopio 5 to look, for example, at the Moon, Jupiter, and Saturn during a brief session. para ver la luna, Júpiter, Saturno en una breve sesión. And going several times actually up at the telescopes. También subí varias veces. And see the inside of these telescopes and seeing basically this machine in operation, También vi cómo funcionaban los telescopios, estuve adentro, trying to understand the architecture. tratando de entender desde un punto de vista de la arquitectura. And like this completely insane and incredible also part Y, of the telescope. y esta pieza, esta parte del telescopio, que fue algo increíble, casi insano, Where also actually interferometry somehow also related to holography at some extent. claro, donde también interferometría también me influía con los hologramas. And for me it was a great way to make connections between things, concepts and ideas
Para mí también fue una forma muy buena de hacer conexiones con conceptos, con ideas. These ways of collecting light and transforming it into data. La forma, por ejemplo, de unir la luz y transformarla en datos. Other aspects I was very fascinated by from the beginning is the laser guide star system. El sistema también me fascinó desde un principio. It's very impressive laser light that was shot in the sky. Es algo impresionante. Some sort of calibration tool or adaptive optic element of the whole architecture. Como una herramienta, digamos, de calibración de la arquitectura del objeto. Sorry for the scientific imprecisions. Realmente, digamos, imprecisiones científicas. And by taking pictures at it, I was also able, actually, and this was confirmed by one of the astronomers, Pude sacar fotos y al sacar las fotos, un astrónomo me confirmó to take the photograph of the artificial star generated by the photophysical reaction of the laser hitting the sodium layer. pude sacar una foto, digamos, de la figura artificial generada por el láser. And the astronomer was also kind of surprised that with my cheap camera was also able to see that. Cheap camera? Hmm? Cheap camera. Well, depending on the perspective. Yeah, depende del punto de vista, pero me llamó la atención también que se puede verlo con una cámara tan barata. But again, it was like a whole process of understanding Fue un proceso completo de entender, and exploring the site. explorar el sitio. So, alongside this more technical aspect, I was also intrigued by the nocturnal architecture of the residence. También me llamó la atención la arquitectura nocturna de la residencia. And I started to take also photos of the interiors. También empecé a sacar fotos adentro. As soon as night comes, protocols and policies are followed by people living there. Una vez que cae la noche hay que seguir varios protocolos, los que salen del recinto, In order to avoid light to escape para evitar que salga la luz and generate light pollution. y evitar la contaminación de la luz. So I was also able to take pictures from the outside because I was intrigued by this También pude sacar fotos afuera porque esto me intrigaba. Idea of applying some rules, and at the same time, I mean, there's this human dimension. Lo que me intrigaba era, digamos, la idea de hacer cumplir las normas, las leyes, pero a veces el ser humano también se intrigaba, estaba curioso. And I was also visually interested by the result, basically, of Y el resultado también me interesaba visualmente. looking at the night presence of this building, of people living there, doing this great effort to avoid light getting out. Mirando cómo los seres humanos ya hacían un tremendo esfuerzo en la noche para que la luz no se escapara. And also, like a roof. So, topics emerging from the symmetry experience. Yeah, I would say the relationship to archiving and to the past, Los temas que surgieron de experiencia, claro, la relación entre lo que está guardado y con el pasado. which is not a priority very often for science. Para la ciencia muchas veces esto no es una prioridad. So I had an interest for decommissioned machines, old methods, and old data, for example. Claro, yo estaba muy interesado en las máquinas que ya no estaban en servicio, de los métodos que se usaban anteriormente, de la información guardada, antigua. Reflecting on how history of science is made, Miraba cómo se hace la historia de la ciencia, the use of photography in science, I mean, during the whole 20th century, el uso de la fotografía en la ciencia durante el siglo XX, as well as previous ways of collecting light and collecting and sensing light. claro, y formas antiguas de, digamos, coleccionar, de reunir la luz y sensorarla. As I said before, the light guides and other specific things Guía de la luz, otras cosas específicas. in use at La Silla that I found in Paranal. Esto se usaba en la silla. Developing intuitive connection between things and context, notions, phenomena appearing in different contexts. El desarrollo de la conexión intuitiva entre las cosas y los contextos. Like caustics, La cáustica, which I started my presentation. As caustics actually are also the gravitational lensing phenomena, which
What do you mean by that? Basically, it's caustic at an astronomical level, Era un nivel astronómico, and it's also found in catastrophe theory, which is a mathematical theory. esto también se encuentra en una teoría matemática. And also, thanks to the presentation I did here in Alma, La presentación que hice acá en Alma, one of the astronomers sent me a paper about caustic structures uno de los astrónomos me mandó un paper acerca de la estructura de la cáustica. in the dark matter web, What do you mean by web? the network of, Ah, ya, en la red, digamos, well, it's very abstract. claro, algo muy abstracto. And I was very surprised, again, to find this phenomenon appearing in different scales and in different situations. Claro, me sorprendía ver esta cosa, digamos, a distintos niveles, en distintas situaciones. And yeah, these are just some illustrations to give an idea of, yeah, on the Hay side, on imágenes the que dan una right, idea. the gravitational lensing I was mentioning, and on the left, some schemes from this scientific paper about caustic structures in the dark matter web. And holography, again, as caustic is something I found a bit in different domains, and as Lo an encontré un artist, poquito en varios dominios. and as an artist, I'm able actually to build links and approach this phenomena in a very personal way. Como artista he sido capaz de crear vínculos para acercarme a esto de manera muy personal. And yeah, I'm not going to stop too much on this. No voy a hablar mucho de esto. And yeah, reflections stemming from the residency. Yes, condensed learning, as I mentioned before, Hubo un aprendizaje, digamos, de la residencia. inspiration and intuition So what do you mean by stimulator. condensed learning? Could you explain a bit? Hmm? Could you explain condensed learning? Speed learning. Claro, que es un aprendizaje muy rápido, muy veloz. And yeah, thinking that art can develop different ways of thinking and create intuitive shortcuts. And I have maybe an example that we could discuss afterwards. Tengo un ejemplo que vamos a discutir después, cómo se puede crear unos atajos. Or yeah, the implications of making science in extreme environments. La implicación de hacer la ciencia en lugares, digamos, extremos. As we're humans and not machines. Somos seres humanos, no somos máquinas. And the uniqueness of a necessity of projects stemming from the collaboration between countries, which is not something easy or given. En el último punto, digamos, la necesidad de los proyectos que vienen de la colaboración entre ciertos países. For example, like AMS is at CERN, EMS, en CERN, where the detector actually is on the International Space Station, el detector está en la Estación Internacional Espacial, and the control room is in Geneva at CERN. la sala de control está en Ginebra, en CERN. And these sort of setups will be hard to launch nowadays because of the political situation. Es muy difícil lanzar algo así debido a la situación política. And understanding this as an artist is very important. Entender esto como artista es algo muy importante. So just quickly, some possible outcomes. Posible resultado, Yeah, development of new works. So desarrollo de nuevas obras, I think I'm not going to repeat the whole thing. no voy a repetir todo. Potential, hopefully, for collaboration with people from CERN, Alma, ESO. Con la que podemos colaborar todos. Long-term impact on my artistic practice, that's for sure. El impacto a largo plazo en mi trabajo. And yeah, at the moment I'm also working on an artistic publication on the topic of visual computer En este simulation, momento estoy haciendo un trabajo and especially more the CERN experience has been providing a lot of information and La thoughts experiencia en about it. CERN me ha entregado mucha información para este trabajo. Thank you so much Muchas for gracias a todos. the attention. Bueno, muchas gracias, Alan, querido amigo de la Residencia Simetría. Un segundo, por favor. Bueno, ahora yo les voy a presentar también parte de esta experiencia que compartimos con Alan desde mi perspectiva, y voy a partir con una pequeña introducción de mi trabajo y qué estoy haciendo hoy en día. ¿Me escuchan aún? Sí, ya. Bueno.
Primero que nada quería partir agradeciendo de nuevo porque esto realmente ha sido una experiencia alucinante y a muchos niveles. Mi nombre es Nicole Williel, yo soy artista e investigadora chilena y hoy en día me encuentro haciendo un doctorado en artes mediales y ciencias en MIT. Mi trabajo se desarrolla en la intersección, aquí pueden ver un poquito, en la intersección de la música, el arte, la ciencia, la tecnología y la ciencia ficción también. Lo que busco es por medio de distintas esculturas sonoras, instrumentos para medios desconocidos o inexplorados, el estudio de comunicación, de transmisión del sonido, el análisis del silencio, es entender cómo podemos explorar el sonido como material de construcción. En esta exploración yo busco explorar el sonido como material de construcción de tanto de espacios como experiencias, pero sobre todo de identidad y agencia. Entonces eso es lo que busco un poco. En el contexto de MIT Media Lab, un laboratorio de investigación académica donde hice un magíster y ahora estoy haciendo un doctorado, bajo el programa de Media Arts and Sciences, trabajamos desde este cruce donde se encuentran distintas disciplinas, no solo el arte y la ciencia, pero muchas más también. Entonces la idea es pensar desde una perspectiva antidisciplinaria, si es que se quiere, digamos, o transdisciplinaria, si es más fácil. Pero la idea es empezar a trabajar en estos cruces y en estos diálogos para tener acceso a conocimiento desde múltiples perspectivas, que eso es un poco la idea de estos cruces disciplinares para la construcción y la exploración de las posibles formas de nuestro futuro. Específicamente, yo desarrollo investigación en un grupo que se llama Ópera del Futuro, que es como el grupo musical, sonoro, experiencial en MIT Media Lab. También soy parte de un grupo de interés que se llama Space Exploration Initiative, la iniciativa de la exploración espacial, que es un grupo de investigación, es un grupo de interés, donde se unen gente de distintos grupos de investigación, en el cual estamos realmente buscando un espacio, en el contexto de la exploración espacial, un espacio más inclusivo, más diverso, y que un poco se aleje de los sesgos y las pequeñas elites, que son las que tienen la voz en este espacio, que, digamos, el espacio exterior, al igual que la Antártica, el océano y la atmósfera, es parte de los comunes de la humanidad. Entonces tenemos cómo hacemos que este lugar sea también algo más inclusivo y no que unos pocos nos digan cómo tiene que ser. Entonces esa es la idea, que hagamos del espacio exterior un espacio más hackeable y seamos capaces también de cuestionarnos y aportar en la construcción de una cultura espacial. Para mí, todo este trabajo e investigación se centra en la importancia de cruzar las cosas. La idea de romper las barreras y que hagamos que los límites sean mucho más porosos. En ese sentido, que podamos abrir intercambios dinámicos para abrir más diálogos. Y yo creo que en eso centro mi trabajo. Y sobre todo como artista en este contexto, busco hacer preguntas que abran más preguntas. Como no algo que tenga un límite, pero sino que se comparta, que sea más molecular, ¿cierto? Y en este sentido también entender el arte como un territorio experimental por sí mismo. Y un arte que es experimental y que evoluciona mucho desde el error. Claro, cómo podemos aceptar la poética del error y todas las posibilidades que esto conlleva a ideas que no habíamos pensado, por ejemplo. Después, les quería comentar brevemente dónde estoy centrando mi investigación ahora, poco para contextualizar. Y trabajo con el concepto de performatividad. La performatividad de las cosas enfocada en agentes no humanos, en este caso, y entender cómo la construcción de una identidad dinámica se entrega también en agentes por los cuales que creemos que son estáticos, por decirte, el tema las cosas, o el mundo, bueno, en fin. Entonces, ¿cómo podemos tener un estudio multiescalar y multiagencial del concepto de performatividad? Esto está muy basado en teorías de gente increíble como Judith Butler y Karen Barat, por ejemplo, que estudian la performatividad también desde el poshumanismo, por ejemplo. Entonces, la idea es entender la performatividad desde lo micro a lo macro, con todo lo que está entre medio, para generar encuentros y poder estudiar medios conectivos y colectivos para crear inteligencias conectivas y colectivas. Ahora, yo abordo esto específicamente, como comenté antes, desde el sonido.
y más que el sonido, desde las vibraciones y el concepto de resonancia. Entonces, cómo a través de distintas resonancias y transducciones, la conversión de la energía, podemos crear ritos conectivos y ritos colectivos resonantes. Y aquí estoy desarrollando un tema que le llamo la membrana. Y la membrana para mí es completamente colectiva y resonante, en el sentido de que nuestra realidad la debiéramos entender, desde el estudio que estoy haciendo, como una ontología vibracional, en la cual, como todos somos materia, y todo lo que es materia tiene la capacidad de vibrar y resonar, estamos conectados en el medio en el que vivimos, en este planeta, con esta atmósfera, por medio de vibraciones desde una escala muy pequeña hasta escalas mayores, ¿cierto? Entonces somos parte de estos sistemas vibracionales. Y es como entender que todo cuerpo es un cuerpo dinámico de oscilaciones. Ahora, en Simetría, esta increíble residencia, donde hemos tenido la suerte de visitar estos centros científicos y de nuevo explorarlos desde lo micro hasta lo macro. Bueno, ha sido increíble, ha sido un regalo increíble la idea de poder desarrollar investigación en estos lugares. Esta ha sido una residencia de investigación, ha sido una residencia que nos ha permitido hablar con distinta gente, con los científicos, los ingenieros, el staff, la gente que vive en estos lugares, bueno, desde todas las partes, cómo se desarrolla el conocimiento en estos lugares que son ventanas hacia nuevas realidades, hacia nuevas realidades que conviven en una multidimensionalidad con nosotros, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy interesante que hayamos trabajado acá y tener la oportunidad de de empaparnos de las metodologías, de los procesos y de estas ideas. Dentro de mi proceso personal, voy a ir brevemente porque no quiero repetir las cosas que Alan estuvo presentando. Pero hice una pequeña colección, un poquito como un diario de vida, bitácora fotográfica, digamos, de lo que fue esta experiencia. Entonces acá, por ejemplo, estamos, bueno, Atlas, que Alan también mostró, en CERN, donde tuvimos la oportunidad de ir y estar en el medio de estos detectores de partículas. Tuvimos la oportunidad de ir a los archivos de CERN también, que eso fue increíble. Podemos incluso ver, muchas gracias, incluso vimos como rarezas, así como el menú de la noche de la celebración del premio Nobel, cuando Pauli se le otorgó el premio Nobel. Entonces fue increíble poder como indagar en estos archivos, entender todo las temporalidades, las jerarquías también. Tuvimos la oportunidad de conocer lugares que yo por lo menos nunca me habría imaginado que existen, ¿cierto? Y pensar, ok, entonces no solamente estamos pensando en la materia, pero también hay que pensar desde la antimateria. ¿Y qué significa eso? Y hay una fábrica de antimateria. Tuvimos la oportunidad de estar en lugares como, bueno, acá el detector ALICE, de desarrollar experimentos en estos lugares. Tuvimos la oportunidad también de aprovechar las riquezas naturales de alrededor y el lago suizo. Tuvimos la oportunidad de entender cómo estos lugares también se relacionan en su inclusión y diversidad y la celebración de esta. Estuvimos bajo la tierra, donde se están creando y se están construyendo elementos que van a aumentar la capacidad del LHC, pero para mí, por ejemplo, esta fue una experiencia muy potente, el hecho de estar dentro de la Tierra, de bajar 100 metros, bueno, este era 80 metros bajo la Tierra, y ver la construcción de estos elementos, que también es impresionante, porque nosotros vemos todos estos experimentos terminados, preciosos, pero es como un lugar donde se encuentra, donde choca la naturaleza y la cultura, y al mismo tiempo también se fusionan. ¿Y qué significa eso? Fue una locura estar acá abajo, viendo estas máquinas gigantes haciendo hoyos en la tierra, percutiendo, era muy ruidoso. A mí me generó una impresión muy grande. También tuvimos la oportunidad de ver telescopios que buscan entender mejor la materia oscura, como una antena que busca acciones. Muy interesante. Tuvimos la oportunidad de encontrar estos tesoros en las bodegas de CERN, elementos que hoy en día son tesoros para nosotros y son esculturas preciosas, pero fueron parte de los detectores en su momento. Como Alan dijo, tuvimos la oportunidad de conocer gente increíble, de realmente tener estas conversaciones, nosotros de escuchar y entender los procesos y las investigaciones,
pero también de compartir nuestras perspectivas y generar estos diálogos y hacer preguntas. Pudimos grabar sonidos y los campos y las radiaciones electromagnéticas. Como Alan mencionó, no pudimos ir al llano de Chagnantol y eso nos rompió el corazón un poquito por culpa de nuestros corazones frágiles. Pero ya vamos a ir, por favor. Valeria. Así que tenemos que volver y enmendar este corazón roto. Después, lo que sí fue muy bonito fue que logramos observar nuestra Vía Láctea. Pudimos también conectar con las culturas locales y por primera vez, por lo menos para mí, ver las constelaciones oscuras que han guiado a navegantes del desierto por muchos años. Nos perdimos en el desierto también, grabando sonidos y celebrando al sol. Tuvimos también la oportunidad de ir a estos cementerios de aparatos que hace un par de años eran esenciales para ver el universo y hoy en día están acá esperando ser reutilizados. Con Alan los mirábamos y decíamos qué ganas de hacer arte con esto. La Bárbara nos llevó, los tocábamos, hacían ruido, tenían sus propias resonancias. Entendí también cómo la vida viaja en meteoritos, en los condritos carbonáceos. Hicimos amistades muy lindas. Vimos territorios que eran obsoletencias, pero también parecen ciudades nuevas. La interferometría y la precisión de cada elemento, de cada parte de estos sistemas, desde, no solo esto es en Paranal, pero no solo en Paranal y en los telescopios, pero en las antenas de ALMA y en todos los sistemas de CERN. Cada pequeña parte, por más pequeña que sea, cumple un rol fundamental. Y si no fuera por estos pequeños objetos ópticos y espejos, no podríamos ver el cosmos. Por cada pequeña tuerca que haya, es importante en este sistema, que a mí me parece increíble, porque es realmente entender que son lugares donde cada parte es fundamental y donde todo son sistemas colaborativos de cooperación. La atmósfera, que es única y maravillosa, muy fina, como decía Alan, lo que permite distintos juegos de luz y de percepción de la distancia. Vimos, también como mostró Alan, unos telescopios que tiran rayos al centro de la galaxia. Le cantamos canciones al sol para despedirlo en las tardes, unos poemas a la luna, que se comió todas las estrellas en ALMA. Hicimos amigos también, cerca de las antenas. Armamos nuestros propios bitácoras, metodologías de observación. Entendimos que cada pieza de joyería es fundamental, de nuevo, que eso fue un tema muy recurrente y muy importante. Que no todo lo que se ve en la superficie es lo que importa, pero todos estos túneles, todas estas conexiones son donde realmente ocurren estos procesos que son en colaboración. Recordamos a poetas que nos han marcado y cantamos la musiquilla de las esferas pobres. Vimos también estos espejos que actúan como membranas. Y para mí eso fue muy interesante porque son espejos que obviamente lo que están haciendo es jugar con el fenómeno lumínico y óptico, pero estos espejos también vibran. Y como todo lo que es membrana, también resuenan. Y fue muy interesante porque algunos de los astrónomos han hecho sus propios experimentos sonoros tocando música en alguna de las piezas y que después por medio de, abajo del telescopio y por medio de los espejos se transmitía sonido y por medio de los astrodatos ellos lograban tocar esa música clásica que habían puesto en esa pieza. Entonces de nuevo ahí tocando y entendiendo que no todo es simplemente lo que se ve. Y hay muchos otros procesos y sensibilidades sensoriales, valga la redundancia, que están pasando al mismo tiempo, distintas transducciones. Sistemas colaborativos. Vimos el centro de la galaxia. Yo estoy trabajando hoy en día para un proyecto muy especial con la constelación de Lira y por primera vez vi la Lira, no en esta foto de noche, pero en ese lugar. Vi la Lira en el cielo estrellado, le sacamos fotos a la luna, estuvimos en el Cerro Paranal, de nuevo, entendiendo toda la complejidad y colaboración de estos sistemas. Preciosas joyas y aparatos que aumentan nuestra realidad. También hicimos instalaciones sonoras y hicimos rituales con la gente de los lugares. Ahora les voy a hablar un poquito como de esa obra de esta obra viajera que estoy llevando a estos lugares, que se hizo dentro del marco de la residencia Simetría. Y fue la idea de
sabiendo que esta era una residencia de investigación y no necesariamente de creación de obra in situ, igual yo dije, ok, pero ¿cómo quiero explorar estos lugares más allá? ¿Qué puedo también llevar? Y terminé construyendo esta... es una torre transductora, una cantora transductora que tiene distintos sensores medioambientales. Entonces lo que hace es que va como un parásito chamánico que se posa en distintos lugares y genera una canción de cada lugar. Entonces yo quise traer este instrumento a modo de compartir algo con la gente de ahí y que también podamos como un poco jugar con nuestras sensibilidades, desde la escucha, también entender nuestro entorno y al mismo tiempo construir un poema para cada uno de estos lugares, un poema automático que se genera por las voces invisibles de los agentes no humanos de estos lugares. Entonces para mí esta torre fue tanto una escultura viajera, una sesión y ritual de escucha, pero también una herramienta para tomar notas, ¿cierto? También es una herramienta que me ayuda a entender mejor el lugar. Entendiendo también que estos lugares, decimos vamos a ir al desierto, vamos a ir a estos lugares, y entender que la noción de espacio vacío también es un artífice, no es real. Y el espacio vacío, el desierto no es un espacio vacío, por ejemplo. Tanto como el espacio exterior tampoco lo es. Entonces, como también jugar un poco con estas nociones de por qué la ausencia de nuestra presencia implica que no hay nada. Y eso, como que trato con mi trabajo de hacer esas preguntas. Tuve la suerte de que pudimos instalar este parásito en estos distintos lugares, que también son lugares muy icónicos y únicos en el mundo, que es donde, como mencioné antes, donde la naturaleza y la cultura chocan, pero también se fusionan. ¿Y qué pasa en estos lugares? ¿Cuáles son las... cómo se perturban estos lugares? ¿Cómo generan una identidad propia? Y cómo también están cambiando elásticamente su identidad y su sello, ¿cierto? Voy a mostrarles. Esta es un muy pequeño video de 1 minuto alrededor para que escuchen un poquito lo que se grabó en el detector ALICE en CERN. En ALICE, entre otras cosas, es un detector en el cual se estudia el fenómeno, bueno, el estado de la materia que se llama quark-gluon plasma, que es un estado de la materia que se forma unos segundos después del Big Bang. Bueno, ahí para que se hagan una idea. Lamento mucho no poder mostrarles las exploraciones que se lograron en el desierto porque recién volvimos. Ha sido muy nuevo todo esto. Otra cosa interesante que a mí me gustó mucho de haberlo hecho en ALICE, que fue un accidente, un poco sucedió, es que es el detector donde estudian el quark-gluon plasma, que después me vine a enterar en conversaciones con astrónomos y cosmólogos que me encontré con este fenómeno que se llama el fondo cósmico de microondas, que es está impreso en una radiación a la cual tenemos acceso hoy en día, donde se imprimieron estas distintas nubes de temperatura y densidades y nos entregan información de nuestros orígenes cósmicos, de nuevo. Entonces, lo que sucede acá es que las oscilaciones cuánticas de la materia se propagaban por medio de este plasma. Entonces, en el espacio exterior todos sabemos que porque el medio es el vacío, no permite que la presión de sonido y que no se transmite el sonido, ¿cierto? Pero una cosa de cuando nuestro universo era quark-gluon plasma, el sonido viajaba dentro de sí mismo.
dentro de su propio cuerpo. Entonces todo era una masa que por estas oscilaciones sonoras se imprimieron, se imprimió esto en nuestro cuerpo, digamos. Entonces viene desde un quark gluon plasma y a este fenómeno se le llama las ondas sonoras primordiales, que conecta en muchos sentidos con mis intereses primordiales, y ha sido muy interesante como aumentar mi idea de la membrana con estos temas. También hablando con astrónomos acá, entendimos que también estas impresiones nos dan información no solo de nuestro pasado y origen cósmico, pero también de ciertos cúmulos de galaxias que están generando estrellas hoy en día. Entonces es una impresión llena de información que nos está entregando nuevas relaciones con el cosmos y con todo lo que conocemos. Vuelvo de nuevo a la pregunta, ¿tendrá esto que ver con la membrana? Yo creo que sí. Y me pregunto en realidad si nuestra existencia membránica viene desde nuestro pasado de quark gluon plasma. ¿Será algo que, así como el universo tiene toda esta información impresa en su cuerpo, estará también impresa y como codificada en nuestro ADN de cierta forma, en nuestra memoria material? Y ahí vuelvo a hablar un poco del sonido y de cómo las vibraciones realmente no son cosas que solo nos tocan, oscilan un poquito nuestras partículas y se van, pero son cosas que dejan impresiones en nuestra memoria material. Otra cosa que me sorprendió también es el entendimiento. Nunca había escuchado antes el concepto del sonido cuántico y los phonons, que son estos quantum sounds, ¿cierto? Y que se han desarrollado micrófonos para llegar a esta escala, a esta dimensión del sonido que es dentro de lo más micro de lo micro. Otra cosa que tuve la suerte de explorar es la constelación de Lira. Como mencioné antes, estoy desarrollando un proyecto en torno a Lira, que nace un poco de la inspiración del cuadro de Fernando Álvarez de Sotomayor, Orfeo atacado por las bacantes, y esto va a ser parte de una instalación que voy a desarrollar para la Bienal de Artes Mediales este año en el Museo de Bellas Artes, así que los dejo a todos invitados. El 17 de octubre se inaugura. Bueno, el tema es que la constelación de Lira es una parte principal de esta obra, desde el instrumento, pero también de entender cómo podemos generar coreografías desde datos cósmicos. Y acá, en conversaciones con distinta gente, logré entender que, bueno, Vega, la estrella principal de Lira, hay múltiples observaciones en torno a ella. Hay anillos de polvo, por ejemplo, donde se forman planetas y lunas. Está la Ring Nebula M57 contenida en Lira. También ahora estoy empezando a analizar el espectro óptico y cómo transformar los sonidos. Y estoy ahora armando ciertas colaboraciones y intercambios con astrónomos que me van a ayudar a obtener datos para esta composición. Ahora, temas principales que quiero mencionar como resumen un poco teórico de toda esta experiencia ha sido la idea de desafiar modelos de percepción, observar lo que no podemos ver, después también entender y conectarnos con las cosmovisiones y identidades locales, entender la multidimensionalidad de las cosas, que vivimos en una realidad líquida, que los aparatos que tenemos son creadores de realidades y también generan mediaciones de sensibilidades, que estamos constantemente y necesitamos la estimulación de la curiosidad y de la imaginación para que podamos crear realmente la performatividad de todo. Y como concretamente, proyecciones a futuros, bueno, está el poema de la fábrica cósmica, que a mí me gustaría editar estos sonidos y estos datos sonoros de cada uno de estos lugares tan icónicos y generar una especie de publicación colectiva. Me imagino, y ahí hay que ver si se puede y cómo, pero me encantaría hacer, por ejemplo, un disco en el cual después venga con un documento que la gente que he conocido en esta experiencia aporte con ciertos textos, aporten con sus palabras, con poemas, con lo que quieran. Eso me gustaría mucho hacerlo en el contexto también de una instalación. Bueno, el proyecto de Lira, proyecciones a futuro para seguir, para mí es importante seguir indagando en las ondas sonoras primordiales y toda esta Cosmic Microwave Background en el sonido cuántico y en la construcción de las membranas, para que hagamos más resonancias, vibraciones, transducciones, más sistemas, más coreografías de ritos colectivos y resonantes. Otra cosa muy importante, tuvimos nuestros altos y bajos con Alan, pero mucho más altos que bajos. Estuvimos abajo de la tierra, arriba de las montañas. Y realmente tengo que decir que esta es una experiencia que fue fundamental el hecho de no estar sola.
no solamente en los lugares, en los centros científicos, pero fue fundamental el hecho de haberlo tenido, de haber sido una experiencia compartida, porque también es lo mismo que hemos estado hablando todo el rato, la importancia de estos diálogos y de abrir preguntas desde múltiples perspectivas, y para nosotros mismos, a esta escala, fue increíble estar en reuniones con gente y las cosas que preguntaban me volaban la cabeza y yo decía, ¡oh, obvio! ¿Cómo no lo pensé de esa manera? Y viceversa, y era como muy interesante realmente hacer esto, que no solamente fue interesante en las reuniones y en el proceso de investigación, pero también genera un lazo fuerte. Y como artistas, eso fue muy, muy importante, la dimensión humana, personal. Así que gracias por eso. Y bueno, para cerrar, de nuevo las preguntas de que el arte, la ciencia arte, sea como sea, estos son cruces esenciales que tenemos que usar para poder abrir nuevos imaginarios y explorar las dimensiones más profundas, que estimulen la imaginación y estimulen nuestro futuro. Porque la importancia de hacer esto, como que hay gente que dice, tanta ciencia ficción, tanta especulación, pero realmente es importante porque la construcción de estos futuros imaginarios cambian y afectan cómo nos relacionamos con el presente. Y yo creo que ahí está, para mí, por qué me gusta, por qué es importante desestabilizar las cosas. Por eso. Y para mí esta fue una invitación a explorar modos en los que podamos escuchar múltiples voces y abrir diálogos, sensibilidades, temporalidades y escalas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole, muchas gracias, Alan, por sus presentaciones tan sintetizadas de una experiencia que es tan compleja, tan rica, tan larga también. Vamos a pasar, si hay preguntas del público, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahora es su minuto. Literal, el minuto, no hay más. ¿No? ¿No hay preguntas? Tal vez un momento para los que tengan que partir, también puedan partir tranquilamente. Aquí hay preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que fue el impacto de la presencia de ustedes en el mundo científico que los rodeó, en los científicos que estuvieron en contacto con ustedes? Voy a esperar que Somehow it's hard to have a precise vision on that. Es muy difícil tener un punto de vista preciso. But for example, especially with the ALMA experience, Pero bueno, en este caso de experiencia ALMA, it was great to do the presentations that we did here and up at the site, fue genial hacer las presentaciones que hicimos acá y en el sitio también. as it really created the opportunity for a dialogue somehow. Esto creo, digamos, se dio la oportunidad de conversar, de hacer diálogo. And for them also better have an idea of what we are doing or what we are curious about. Y para ellos también que entiendan por qué nosotros somos curiosos y de qué se trata lo que hacemos. Then also think the experiences of Nicole presenting his poema Cosmico La experiencia de Nicole presentando su poema cósmico, has been a great opportunity, so I think it's better opportunity. mejor que contesté a ella. Sorry. Sí. Don't be sorry. Sí, como dice Alan, son cosas que son difíciles de cuantificar, ¿cierto? Pero en las reuniones y bueno, también cuando sucedían estos experimentos, yo creo que sí tuvimos encuentros, bueno, unos más que otros, obviamente, pero algunas de las reuniones y las que nos acordamos con más cariño y que quedaron más presentes son en las cuales el diálogo no era solamente unilateral y no era solamente, ok, díganos todo lo que tenemos que saber, pero realmente se abrían preguntas y eran preguntas que de repente nos pasaba, como algunos físicos teóricos en CERN terminaban riéndose un poco y después decían, pero en realidad a ver cómo sería, claro, la membrana, la teoría de las brains desde la multidimensional, y generaba también un poco que ellos salieran de su investigación, que tiene ciertas líneas muy claras, ¿cierto?
Entonces yo creo que sí se remecía un poco el territorio para ambos lados, que a mí me pareció interesante. También, como decía Alan, bueno, cuando hicimos las instalaciones, ahí también surgían más preguntas, porque era como, ok, se entregaba un contexto muy experimental, también de sonidos como raros, o sea, eran como estas voces alienígenas del ambiente, y es como, claro, pero estamos escuchando algo que no es alienígena, es algo que te toca todo el rato. Y era como, claro, como que también cómo podemos generar puentes para conectarnos con cosas que están aún más cercanas, que tenemos que observar. Fue muy interesante. And yeah, very often, in some cases, with the meetings with some scientists, De vez en cuando, en las reuniones con los científicos, yeah, they told us, as a matter of fact, that they liked to talk with artists as we ask bizarre or questions from another perspective. nos dijeron que les gustaba trabajar con nosotros porque hacíamos preguntas diferentes desde otro punto de vista. And for them also it was very interesting to have this out-of-the-box perspective. Y para ellos también fue interesante tener una mirada, digamos, fuera de la caja. Sí, en esos encuentros, de hecho me acordé justo de un intercambio que fue muy bonito porque estábamos hablando con un astrónomo y me empezó a decir, hay hartas vibraciones que suceden por el viento, por la tierra. En CERN nos pasó una conversación muy similar y que son datos que ellos filtran. Y yo le dije, no los filtre, démelo. Y él dijo como, o sea, lo que tú quieres hacer es arte con nuestros problemas. Y que también es interesante, ¿cierto? ¿Qué es ruido? ¿Qué es señal? Hola, yo quería preguntar básicamente en torno al problema de la traducción cultural, pero traducción particularmente con niñas, niños y jóvenes, hablando justamente de lo que la ministra estaba hablando en la mañana, que tiene que ver con un programa como ese creado como incluso un espacio escolar. ¿Cómo podrían ustedes traducir realmente su experiencia a niños, niñas y jóvenes? No sé si se lo han imaginado, finalmente. Una experiencia tan concreta y difícil como el arte de la ciencia conversando. Basically, I referred to what the minister said this morning, the female minister. How could you culturally translate this problem so that many people understand what's going on and make them aware of what they have to do? How could you bring it down to their level? Yeah, complicated question. Para partir por mientras, I'm not sure if I can gracias understand por it. tu pregunta. Es súper interesante, pero también súper compleja. Y yo la verdad no sé si tengo personalmente una respuesta concreta, pero sí creo, ponte tú, que es importante que estos fenómenos son infinitamente complejos. O sea, ya para mí, desde lo que yo conozco, desde mis herramientas, también obviamente es súper difícil entender todos los procesos y las complejidades de estos procesos, pero sí, ponte tú, yo creo que hay un puente que es innegable y que yo creo que puede trascender a la escala de las complejidades, que es que todos estos son fenómenos naturales a final de cuentas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos entender? Y no se trata de simplificar las cosas, pero se trata de que sí nos podemos conectar de manera instantánea, de maneras más cercanas, para entender cosas que poco a poco pueden ir entregando mayor grado de complejidad, ¿cierto? Ahora, yo me imagino que para comunicar todo este proceso con jóvenes y niños, el fin de semana participé en una pequeña conversación y charla en el Museo de Historia Natural, y en esa iniciativa era más dirigida hacia familias y niñas, para que se les incluyera en STEM, yo decía STEAM, porque el arte también hay que meterlo, y sí era difícil como comunicar estos temas, y yo creo que, pero igual es interesante de que sí hay puntos en común, sobre todo porque estos son fenómenos naturales, y estos puntos en común son lo que nos acercan a poder compartir esta experiencia, pero yo creo que más allá de, por ejemplo, conversarlas, hay que hacerlo en lo práctico, y uno realmente aprende mucho más al hacer, no sé si eso es como tema de workshops, lo que hicieron con la corporación y los CREA, creo que fue para el eclipse. No estuve presente, lamentablemente, pero se veía como, yo creo que ese tipo de iniciativas y esfuerzos son fundamentales. I'm not super sure of getting the whole question.
No estoy seguro que entiendo bien la pregunta. Yeah, from what I understand, well, I think there are tools of mediation, and I think it's important to understand to whom you are targeting. Yo creo que hay herramientas para, digamos, dirigirlas bien al público objetivo. As I think you can experience a work of art with different layers of perception and understanding somehow. Experimentar una obra, hay varias capas que se pueden ver. And it depends a lot of also of the information or the context that you give. Depende mucho de la información y del contexto en que se dé todo. So, yeah, I would translate, you know, what I've been showing, for example, this cloud chamber experience. For me, it's like a direct experience of the phenomena that are studied at CERN, for example, and I felt like a child being there. Yo me sentí como un niño porque esa experiencia donde se puede probar, vivir, digamos, algo tangible, como la experiencia en la cámara de nube, eso es lo que haría yo. And so somehow I think I have a similar answer. Yo creo Yes. que estoy de acuerdo con Nicole. Yeah. Perdón, me gustaría complementar algo muy con respecto a lo que planteas como tema. Y claro, o sea, hay una necesidad de cómo transmitir estos contenidos y esta información, pero también cómo considerar a los niños, niñas y jóvenes como realizadores de, o sea, no solamente como objetivo, público objetivo, sino que también como fuente, en el fondo, porque muchas veces la intuición inocente, naif de los niños y las niñas, ocurren estas singularidades que también se habla en la mañana, ¿no? Que es muy interesante poder detectar e incorporar en este contexto. Entonces no es solamente, creo, un público objetivo, que creo que es importante, que creo que lo señalaste en la pregunta, sino que también realizadores y realizadoras de obras. Y ahí es donde creo que es la importancia de la eliminación también de esta noción de los grupos etarios. As a complement of information, so as a side job in Geneva, I do also guided tours and like workshops Aparte, yo hago talleres y hago tour guiado en Ginebra, en Suiza, in a contemporary art museum there, en un museo. doing also presentations and workshops with children. Hago presentaciones, hago obras con niños. It's also always like a challenge somehow on how to make them experience Siempre un desafío hacer que ellos experimenten algo. artworks which were thought with some specific concept behind, but they will experience in another way, which is completely, absolutely fine. Hacer que ellos experimenten, que entiendan bien una obra, su propósito inicial, pero ellos van a, digamos, entenderlo de otra manera, y eso está súper bien. But it's a whole process and job of creating different ways of creating a proximity and Pero es todo un trabajo, un proceso largo, digamos, crear un sistema de aproximación, show the children artworks de somehow. mostrarle obras de arte a los niños. Tal vez, bueno, la Roy quiere hacer, tal vez, no sé si será la última pregunta, pero No quería Sí. hacer la última pregunta. sobre lo que preguntáis, creo que hay que los niños son infinitamente curiosos y probablemente mucho más curiosos que nosotros como adultos y que todavía no tienen como los límites o la estructura y encasillamiento que hay respecto al conocimiento, así como esto es ciencia, esto es arte, esto es humanidades, esto es no sé qué, como que entienden todo desde una base mucho más amplia. Entonces creo que un poco como lo que dice Enrique, que hay que eliminar esta barrera de como esta jerarquía etaria, por así decirlo, y creo que también hay que dejar de ser quizás tan condescendiente con los niños en el sentido como de tratar de llevarlos de la manito así como para mostrarles todo, sino como de verdad enfrentarlos a como este tipo de cosas, experiencias como hiper complejas como el que Nicole y Adam, y como Adam decía que era como un niño, que se sentía como un niño, y probablemente Nicole también, o yo también, que yo también soy artista, me enfrento a
Entonces, basarse como un poco en decirle a cómo traducimos esto, cómo lo simplificamos para un niño, me parece que puede ser, quizás no, hay que dejarlo como quitarle nuestras preconcepciones y casillas que nosotros tenemos y dejarlos que ellos exploren con la libertad con la que nacen. Un poco como eso, ya me tengo que escuchar. Muchas gracias. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero desde los centros científicos, especialmente nosotros, desde la ESO, queremos agradecerle a ustedes dos por haber estado con nosotros. Para todos fue una experiencia, se los dije a ustedes, como siendo diestro, como escribir con la mano izquierda, era hacernos pensar de distinta manera, hacernos reflexionar las cosas distinto y crearon conversaciones en un entorno que no existían quizás esas conversaciones. Y fue una experiencia enriquecedora en lo humano, en lo profesional, para todas las personas que trabajan en el Observatorio ALMA, en Paranal y me imagino que también en el CEN. Así que gracias a ustedes por habernos acompañado y a toda la gente que estuvo involucrada en este proyecto. Y a ustedes que están presentes por venir. Muchas gracias.